Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Vamos a ir empezando con el conversatorio del día de hoy. Bueno, más que nada yo lo que voy a hacer es presentar a Victoria, que es nuestra compañera y va a estar facilitando el encuentro de hoy. Es importante por ahí el tema de lo que son preguntas, opiniones, comentarios, consultas, que se sientan la libertad de usar el chat. Y bueno, luego de unos minutos, si te parece, Victoria, después abrimos el espacio para que puedan tomar la palabra. Así que bueno, la voy a presentar a Vicky, nuestra compañera que es de Chile. Ahí va que tiene un currículum muy interesante y de mucha participación, de mucha trayectoria y camino hecho. Ahí estuve leyendo. Bueno, es doctora en educación, magíster en ciencias de la educación, enfermera, investigadora, tutora de tesis de doctorado, magíster y pregrado, profesora de diversas universidades en metodología de la investigación, métodos cualitativos, sociología de la educación y del currículum, coordinadora del doctorado en educación intercultural, investigadora en educación y en salud, miembro de organizaciones sociales y gremiales por el derecho a la salud, miembro de cabildos constituyentes, integrante de colectivos de derechos humanos y de memoria, lectora de poesía y de literatura, amante de las estrellas y el mar, militante de la vida y de la buena vida para todos y todas, y mamá de 3 hijos venezolanos, nuestra compañera Victoria Cáceres. Así que bueno, Vicky, te cedo la palabra. Gracias, gracias Natalia. Bueno, en esta tarde me ha tocado, digamos, ser la facilitadora, es decir, introducir algunos conceptos que justifiquen el por qué vamos a hablar de investigación-acción en un tema que tiene que ver con la salud mental colectiva, ¿no? Y el buen vivir. O sea, es como así un poco raro pudiera salir. Esto es un tema propio, las metodologías cualitativas o al paradigma crítico en investigación. Eso fluye con mucha naturalidad y no es necesario justificar por qué vamos a tratar este tema o por qué la investigación-acción junto con la educación popular constituye un elemento interesante y interesante, como digo, bueno, me distraje con el... Ah, qué bueno Natalia, lo iba a hacer yo, así que mejor que lo hagas tú, compartir el PowerPoint. Bueno, les decía entonces que en otras áreas de creación de conocimiento, hablar de la investigación-acción es algo sumamente natural, pero en el ámbito nuestro de la salud mental no tanto, porque les decía que conjuntamente con otros instrumentos como la investigación, perdón, como la educación popular, son elementos que están favoreciendo la reflexión crítica de las colectividades, sobre todo de las colectividades y los sectores poblacionales que tienen más requerimientos, que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor, es decir, que son más pobres y que viven en condiciones bastante precarias en relación a aspectos como la salud, como la educación, como la vivienda, como el vestuario, como la recreación, como el transporte. Es decir, ellos no necesitan hablar sobre las condicionantes sociales de la salud y la enfermedad. Ellos son el reflejo más vivo, ¿no? de cómo estos sectores resienten situaciones relacionadas con la ausencia
adecuada a la satisfacción de sus necesidades y el derecho y el acceso a la salud y en particular a la salud mental de una manera adecuada. Bueno, yo quiero desarrollar algunos aspectos vinculados con por qué investigar, por qué es bueno, digamos, para nosotros investigar, por qué es bueno investigar con esta metodología de la investigación-acción, qué nos aporta, qué nos favorece. Eso es lo que pretendo, digamos, presentar en esta oportunidad, porque como, digamos, hincha acérrima de el empoderamiento a través del desarrollo de la reflexión crítica, me parece que esto es un elemento, es una herramienta absolutamente valiosa, significativa, para avanzar en ese sentido, que la experiencia sea el detonante de la reflexión crítica, que es el único lugar, ¿no?, donde podemos albergar los deseos transformacionales. Bien, entonces, bueno, vamos a partir con la primera transparencia en relación a un poquito de historia. En relación a la construcción de conocimiento, no es muy antiguo esta idea de la investigación en nuestro mundo, en la sociedad occidental, fundamentalmente, en el sector fundamentalmente eurocéntrico, digamos. Es con René Descartes quien aparece, digamos, la reflexión acerca de la sociedad y de cómo poder desarrollar algunas estrategias para generar una explicación, una descripción, una comprensión sobre algún fenómeno en estudio que pudiera tener un cierto rigor y que pudiera defenderse como se defiende, digamos, el conocimiento científico, diciendo esta interpretación, esta construcción, esta explicación es verdadera, ¿no? El terreno, acordémonos de que estamos en un momento de la historia en lo cual estamos abandonando la verdad verdadera, estamos abandonando una visión más dogmática de las explicaciones, en lo cual la divinidad ejercía su poder y su influencia para definir que las ideas o que ciertas ideas eran verdaderas y que debían ser acatadas. Aquí hay un cambio transformacional en este momento en el cual es la reflexión humana, es intrínsecamente humano este periodo en el cual el ser humano, a través de su capacidad reflexiva, puede dotarse de una serie de normas y poder entregar un conocimiento verdadero sin ser quemado en la hoguera por la osadía de querer ser Dios. Los dioses son los que hace unas centurias atrás de René Descartes eran los que definían la verdad, no el ser humano en su pequeñez. Entonces, de alguna manera, aquí hay una idea de un rescate del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano empieza a investigar, empieza a disminuir la brecha con la divinidad en términos de capacidad. El ser humano y su capacidad reflexiva son capaces de generar descripciones, explicaciones, y crean entonces en su famoso libro del discurso del método una serie de pasos, una serie de reglas que tendría que tener. Lo que me interesa decir es que investigar tenemos algunas normas a partir de René Descartes, ¿no? Y que, bueno, estas reglas están relacionadas con la existencia de ciertas normas, con la capacidad de analizar, con la capacidad de sintetizar y posteriormente de comprobar, es decir, la parte siempre vinculada a lo empírico, ¿no? Eso es algo bien interesante. Entonces, con las reglas del método, de alguna manera, la investigación pasa a ser un elemento tremendamente importante en la medida que empieza a sugerir la posibilidad de que los seres humanos podamos ser los intérpretes de nuestro propio destino, podamos ser los intérpretes de una mirada explicativa, compartida, verdadera, racional, ¿no? Y sobre todo compartida, ¿no? por los expertos, digamos, todavía. Entonces, Perdona que te es el interrumpa, inicio. Victoria. Entonces, estamos hablando de que en realidad la investigación ha aportado mucho en términos de poder generar este hecho civilizacional en su momento, muy, muy vital, que es la secularización, es la separación de la religión, ¿no? Es una capacidad reflexiva, es una capacidad autónoma
que empieza a generar el ser humano, ¿no? Individual o socialmente, pero que implica, digamos, una nueva forma de funcionar. Bueno, como todas las cosas, hay siempre una cara y un revés, ¿no? Hay dulce y agraz en relación a estas ideas vinculadas con la capacidad de reflexión verdadera, digamos, que aporta la investigación, y en particular esta etiqueta que la investigación se ha puesto, que es investigación científica. Aparece inmediatamente la necesidad o digamos, la mirada de quienes nos gusta de ver bajo el agua, en lo cual se muestra una dicotomía que aparece entre lo que es este conocimiento riguroso, científico, normado, y el conocimiento de sentido común. Se empieza al mismo tiempo que emerge la capacidad del ser humano y la capacidad de poder separarse del pensamiento religioso, ¿no? Aparece digamos, igual la selección de un conocimiento que pasa a ser menos importante, menos valioso, menos digno, menos verdadero que el conocimiento científico, que es el conocimiento vulgar o conocimiento de sentido común. Los mismos epistemólogos bautizan a este conocimiento que tenemos todos los días, el conocimiento relacionado con las culturas primitivas, el conocimiento relacionado con la vida cotidiana, el conocimiento relacionado con la vida que tienen los obreros o los trabajadores en el medio, en la mitad de Estados Unidos en el siglo XX, que está magistralmente mostrado en aquel libro que se denomina Los hijos de Sánchez, ¿no? Que es una pieza de la antropología, ¿no? Usando las entrevistas a familias de trabajadores. Se logra también generar mucho conocimiento, pero la ciencia se encarga de dividir, de separar, digamos, lo que es el conocimiento inherente en las personas por vivir en un determinado lugar, las percepciones, la información que ellos tienen, y lo van separando de aquel conocimiento que empieza a llamarse científico, más puro, más verdadero, ¿no? Entonces hay allí desde el inicio una intención de separación, ¿no? En lo cual hay un sector en que va acumulando veracidad y que otro sector, ¿no? Que tenemos el conocimiento cotidiano de todos los días, que no tiene el mismo valor. ¿Ya? Eso es una realidad. Entonces, como decía recién, este conocimiento científico aparece con todas las características que allí podemos ver, sobre todo de la objetividad. La posesión del método también es un método normado, del cual es muy difícil poder salir, y que en ese conjunto de normas reside, digamos, su importancia, pero sobre todo la valoración cultural que posee. Hay un conocimiento que es, la verdad científica es inculcada como verdadera y como confiable. Basta decir, por ejemplo, ante cualquier situación, ahora, por ejemplo, con el COVID, esto está fundado científicamente por tantas investigaciones, versus esto no está fundado, esto es conocimiento, sentido común, esto es experiencia cotidiana que pasa a ser como esto no sirve, ¿no? Este conocimiento, este otro saber, no nos interesa, no nos sirve porque no tiene la calidad que posee este otro conocimiento. Entonces nosotros navegamos en el mundo entre estos dos conocimientos, nos guiamos por alguno, nos guiamos por el otro, ¿no? El saber común o conocimiento de sentido común o conocimiento vulgar es aquella parte relacionada con la sensación subjetiva, con el conocimiento compartido, con las tradiciones, con los mitos, ¿no? Y bueno, no siempre es tan irreflexivo y ametódico, pero así es como aparece en los textos de metodología de la investigación, y por eso yo mantuve, digamos, esos adjetivos, porque son parte de esta división que en relación a la construcción de conocimiento se ha generado, ¿no? Bueno, ahora quiero, una vez que he hablado sobre el conocimiento, la investigación, me interesa mostrar la historicidad.
Me interesa decir que de todas maneras, ni René Descartes surge por casualidad en el momento en que lo hace, ¿no? Y la investigación-acción en particular tampoco surge por casualidad, por un afán del destino o por azar, en el momento histórico en el cual ciertos militantes sociales empiezan a usar, ¿no? A generar algunas ideas alrededor de una nueva manera de poder investigar. Bueno, en la mitad del siglo XX, un poquito corridito en realidad, en el 68, aparece el Mayo francés. El Mayo francés es un hito importante, ¿no? Fue en Europa, fue en París, fue en Francia, pero tuvo que ver con toda una generación, tuvo que ver con el mundo, ¿no? En el cual mostraron la existencia de un sector de la sociedad, que eran los trabajadores, ¿no? Fundamentalmente los operarios, que se unen y potencian el movimiento de reformas sociales que reclaman los jóvenes de alguna manera los jóvenes de la élite, los jóvenes de las universidades, de las más prestigiosas universidades del mundo, quienes deciden ponerse, digamos, a reclamar en virtud de un sistema capitalista que no les satisface, que es discriminatorio, que es desigual, que es injusto, y arman una alianza entre trabajadores y estudiantes, que es el lugar y el momento en el cual se ha realizado esta unión con mucho éxito, ¿no? Estuvieron a un tris de hacer que cayera el gobierno. Bueno, hay algunas frases que son célebres, que se generan en este momento, que dan cuenta del ánimo que existe, digamos, de parte de quienes participan en el Mayo francés, ¿no? De quienes participan, por ejemplo, prohibido prohibir, ¿no? Es algo que de repente uno observa en algunos grafitis, en alguna muralla, o en algún póster que venden en algún kiosco, en algún lugar de artesanía. De repente se encuentran algunas frases como esta, ¿no? Olvídense de lo que han aprendido, comiencen a soñar, cosas de ese estilo, ¿no? En lo cual se invita permanentemente a pensar de otra manera, a soñar el valor de la utopía, el valor de la transformación, unido a la existencia inicial de la necesidad, digamos, de generar una idea o un sueño. Acá está siempre, digamos, la idea de que las ideas van a dirigir de todas maneras las acciones. Hay otro que yo busqué muchos grafitis de ese tiempo y encontré otro que también me gustó mucho y lo comparto. Dice que tiene mucha vigencia, por lo menos aquí en Chile, a mi modo de ver. Dice: gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. En fin. La creatividad acompaña estas ideas. Y esta es una foto preciosa de trabajadores y estudiantes unidos. El lienzo no se alcanza a ver mucho, pero dice unidos venceremos. Unis nous vaincrons. Sí, unidos venceremos. En Córdoba, Argentina, Natalia te va a sonreír seguramente, también hay un hecho también muy importante y mucho antes del Mayo francés. Aquí también los estudiantes cordobeses desarrollan toda una iniciativa importante tratando de saltar por encima de las normas, pese a sus sombreritos y sus corbatas. Estos estudiantes son sumamente contestatarios y están luchando por desarrollar el primer Congreso Nacional de Estudiantes, el cual se lleva a cabo con éxito, y Córdoba se transforma en un foro que ilumina las posibilidades de participación de los estudiantes en la idea de solucionar, de aportar, de vincularse efectivamente con los sectores sociales que reclaman de la participación de las élites, en este caso de las élites educativas, como son estos muchachos, ¿no? Cordobeses, en un momento en que gran parte
muy pocas personas llegaban a la educación media y más aún a la educación superior. Bueno, con estas dos transparencias lo que quise mostrar es que en la medida de que el ambiente cultural de un determinado momento histórico genera algún tipo de transformaciones o genera un cierto camino, hay un salto también en investigación, en muchas otras áreas, pero también en la investigación. Entonces, en la medida que hay observaciones entendiendo que el modo de vivir es asimétrico, que el modo de vivir es desigual, de que unos ganan mucho, de que otros pagan poco, que unos tienen buena salud, otros la tienen mala, unos tienen acceso a todo, otros a nada. Esa es una sociedad que empieza a generar movimientos, digamos, de reflexión, de organización. Y hay organizaciones obreras que en ese tiempo tenían mucha fuerza, mucha más fuerza, digamos, que hoy, definitivamente, y generan también en el ámbito de la investigación algunos movimientos y movimientos tan fuertes que empieza a cuestionarse, a resquebrajarse la idea tradicional de investigación. En la investigación social tenemos una lógica, o se tiene hasta ese tiempo, en mitad del siglo XX, una lógica en la cual hay una distancia entre quien observa la realidad, quien investiga, quien observa, quien genera resultados, versus otros seres humanos que son los objetos de la investigación, ¿no? Los sujetos que solamente están allí para poder ser medidos, para poder ser entrevistados, para poder extraerles una célula de su piel, en fin, lo que sea. Pero hay una diferencia entre quienes son los sujetos, quienes piensan los objetivos, lo que van a hacer, lo que saben qué es lo que quieren saber, y la mano de obra, por decirlo de alguna manera, el objeto, incluso se le denomina así, ¿no? Un objeto de investigación versus quienes aspiran a ser el sujeto de investigación. Entonces, en este ambiente, con este ruido de fondo, con esa sociedad un tanto turbulenta, con ideas en plena Guerra Fría, pero igual hay ideas que se empiezan a filtrar alrededor, digamos, de la influencia que tienen en el mundo las revoluciones socialistas, independientemente del tiempo en que ellas hayan durado, que en el caso de la revolución bolchevique fue mucho tiempo. En el caso de la Revolución China también aporta, digamos, con una serie de mensajes. Bueno, en las revoluciones fallidas, en los movimientos utópicos en gran parte de Alemania y en Europa en general, también van de alguna forma ilustrando de que el destino, digamos, social no es solamente un destino inflexible que tenemos que sufrir todos en distintos... con distintos grados, digamos, unos más y otros tendrán menos sufrimiento, sino que es algo que se puede transformar. Y aquí hay entonces otro salto importante en términos epistemológicos, en términos de la construcción de conocimiento, de construcción de saber, ¿no? Bueno, y así entonces se inicia este campo en el cual un epistemólogo, digamos, también de Europa, alemán, Kurt Lewin, propone, digamos, una forma de investigar centrada en los hechos, en las acciones y posteriormente en evaluación. Y él crea el término de investigación-acción. Ahora, la investigación-acción en general, se va transformando en una, digamos, en un peligro, se va transformando en algo que confronta, ¿no? En una forma metodológica de confrontar el conocimiento centrado solo en un ámbito, en el ámbito de los constructores de saber, los constructores de explicaciones, sino que empieza a abrirse, ¿no? Porque la investigación requiere de la evaluación y la evaluación tienen que estar las personas que participan en esta investigación, en la lógica de Lewin.
¿no? De Kurt Lewin. Entonces empieza a haber una incorporación de otras voces y no solamente de quienes tienen el poder de generar el conocimiento, el poder del científico, el poder del investigador. Entonces empieza allí a haber un reflujo, ¿no? Un aumento de poder centrado en quienes participan en los procesos de investigación. En esto, como el colombiano Falsborda fue digamos, un individuo tremendamente importante que en el contexto de la nueva escuela, como propósito de poder generar un mayor conocimiento y poder generar un empoderamiento en el ámbito de la Colombia rural de mitad del siglo pasado, la década del 60, del 70, genera estas ideas con el propósito de que puedan servir para producir propuestas, para producir incorporación de las personas en la definición inicialmente de las escuelas, de lo que quiere que se enseñen, de cómo participar mejor en las escuelas para hacer propuestas que tengan que ver con la vida, que tengan que ver con la cultura, pero también que tengan que ver con la reflexión crítica, que tengan que ver con la transformación. No es solamente una intencionalidad antropológica en el sentido de identificar y observar como desde lejos, sino que la idea acá es que los investigadores que participan en esta lógica, de esta mirada de construir conocimiento, lo hacen con otros, con las comunidades con las cuales participa, con las ideas transformacionales en el sentido de colaborar para que la vida sea un poco mejor, un poco menos injusta, un poco menos discriminatoria, un poco más, se parezca un poco más a los derechos que todos tenemos y debemos tener acceso, ¿no? Entonces la investigación-acción en nuestro continente empieza esa deriva, se junta a otra deriva en términos de conocimiento que entrega otro gran latinoamericano, otro grande de la investigación y de la cultura, de la transformación y la emancipación, que es Pablo Freire, ¿no? Pablo Freire, digamos, a través de sus trabajos, en otra oportunidad seguramente habrán personas que van a hablar un poco de la influencia de Pablo Freire, pero ahí hay un núcleo poderoso y no aparece por casualidad. No en todos los momentos tenemos Pablo Freire, Falsborda, Mayo Francés, Córdoba, todo reunido en unos pocos décadas, ¿no? En lo cual van produciendo una situación tan importante, tan nueva, tan interesante y tan empieza a ser propia. Acá tenemos unos primeros indicios de una intencionalidad decolonizadora, de una búsqueda, de una forma de investigar y de actuar propia a nuestras especificidades latinoamericanas. Eso es sumamente importante. Aparece otro elemento también que también es influye, así como el momento histórico genera como una corriente que va cambiando la forma de investigar, pero también van naciendo nuevas metodologías como la investigación, acción, pero hay otras áreas también de la cultura que también se impregnan y aparecen, no doctrinas, pero aparecen unas líneas de pensamiento muy importantes que también confluyen, que tiene que ver con la teología de la liberación en la Iglesia Católica, con importantes personeros, digamos, de América Latina, que le dan una connotación importante y un nuevo emerger a la Iglesia Católica ligada a los más pobres del continente, que fue importantísimo en la década del 60, del 70. ¿Ya? Bueno, en lo cual no solamente, digamos, yo he puesto allí para que ustedes vean algunas frases que son muy fuertes, en los cuales los teólogos y los sacerdotes y los laicos, digamos, que se ubican dentro de esta consideración en ese tiempo, ¿no? Que confluyen en la teología de la liberación, ellos no solamente se
afectivamente se ponen del lado del que sufre, del más pobre, del hermano más pequeño, el que tiene menos poder, sino que hay una crítica abierta a las formas de organización, a las formas de producción, a las formas de poder que tiene la sociedad, que implica la existencia de esa asimetría. Entonces, esa fuerza, ¿no?, es también otro elemento que está enmarcando esta época y que se encuentra también en la base de la generación de esta nueva manera de producción de conocimiento. Bueno, en la medida de que los epistemólogos, los sociólogos, en general los movimientos culturales, la educación, los Falsborda, los Teología de la Liberación, los Pablo Freire, empieza a organizarse una mirada, digamos, multidisciplinaria y una mirada compleja desde distintos áreas, de distintos aspectos de la sociedad, y construimos lo que pudiéramos llamar un paradigma emancipatorio, ¿no? Claro, utilizando el término muy epistemológico, muy de construcción de conocimiento, relacionado a la comprensión de lo que es un paradigma, ¿no? De que un paradigma contiene, digamos, una determinada información, contiene las preguntas, contiene la forma de respuesta, contiene las críticas que se le hacen a esa lógica, ¿no? Pero entonces este paradigma empieza a avanzar hacia la posibilidad de aportar desde todas estas áreas, desde la religión, desde la producción de conocimiento, desde la educación, a la construcción de un paradigma de emancipación, de un paradigma emancipatorio. En esta lógica, entonces, el conocimiento está de alguna manera, digamos, por muchísimos psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, que se suman a esta cruzada desde sus específicos campos de acción, toman una bandera, y esta bandera es la transformación social, ¿ya? Bueno, por lo tanto, es muy importante lo que muchos de los, para mí al menos, yo creo que para ustedes también, que muchos de los defensores de la investigación-acción, o quienes la practican normalmente como su forma de investigar, es que la investigación-acción es profundamente política. No podría haber una investigación-acción apolítica, neutral, aséptica, como la ciencia normal, digamos, ¿no? Como la ciencia que se define como neutral. Incluso su característica más importante es la objetividad, ¿no? Acá no tenemos nada que ver con la objetividad, somos profundamente subjetivos, ¿no? Amamos una idea, amamos unos sueños, amamos a unas personas en las cuales no estamos dispuestos a dejar de lado, sino que a incluirlos en cada una de las iniciativas. Entonces hay una idea transformacional, y al menos a mí me gusta identificarla como una idea profundamente amorosa, también la de estar dispuestos a perder digamos, reconocimiento social, o perder la categoría de, que acompaña a los investigadores científicos, y decir, nos interesa aportar al mundo en esta lógica, ¿no? No en esta lógica de poder o de majestuosidad o de reconocimiento, sino en esta lógica en que aporto, digamos, a la transformación, a la emancipación. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Bueno, como ustedes pueden imaginar, esta lógica de construcción de conocimiento, de construcción de grupos de investigación, de definir cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños, cuáles son los aspectos que las mujeres, los hombres, los niños tienen. Bueno, los investigadores en investigación-acción están en las colectividades más vulneradas, tratando de identificar, conocer, comprender, para generar propuestas a los municipios, a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, en relación, digamos, a darle fuerza, a darle voz a este sector de la población que normalmente voz no tiene, ¿no? Que voz no tenía, voz no tiene. Ahora también en el ámbito de la investigación, que es un ámbito en el cual la política, digamos, o la participación social diversa no está, en la investigación-acción es su característica central,
¿no? En la característica en la cual hay una relación, un vínculo que se establece entre él o los investigadores, que son los facilitadores que acompañan el proceso de identificación de la realidad o de reflexión de la cotidianidad que los sujetos permanentemente viven, con el propósito de poder transformarlo en descripciones, en comprensiones, en poder transformarlo en sugerencias para poder vivir de una determinada manera. Entonces, asociado a la transformación, al cambio, evidentemente allí residen las explicaciones que justifican la emergencia en América Latina y en ese momento histórico que es de la investigación-acción. Bueno, aquí yo he puesto algunas ideas porque me parece que en base a lo que a lo que he hablado, digamos, iba a decir conversado, pero la verdad que todavía no hemos conversado, sino en relación a lo que he hablado, tal vez pudiéramos tratar de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tenemos con que la rigidez disciplinaria se desaparezca? Y acá tenemos en la investigación-acción la posibilidad de que médicos, investigadores, pobladores, psicólogos, profesores, participemos, ¿no? Sin los límites y los muros de la disciplina. ¿Qué ventajas pudiéramos encontrar en eso? Yo tengo unas cuantas, pero la idea es que las conversemos. Uy, ahí me faltó una U. ¿Cuál es la importancia de la historia en la producción de conocimiento? ¿Qué pudiéramos decir, así como mostramos algunos hitos históricos que acompañan el devenir de la investigación social en las últimas décadas? A partir de ahora, imaginando para adelante, ¿qué creemos? ¿Qué nos está pareciendo? ¿Qué aspectos pudiéramos nosotros identificar que nos pueden colaborar o que pueden aportar a un desarrollo de conocimiento, sobre todo a partir de elementos o situaciones tan peculiares como, por ejemplo, el hecho de que estemos en este momento, ¿no?, en el año 2021, teniendo una conversación sobre investigación-acción, ¿no?, en el aire, que estamos, ¿no?, fuera del territorio concreto, sino que estamos en una colectividad en el cual nos tenemos cariño, en el cual queremos crecer juntos, en el cual queremos discutir, pero no estamos en ninguna territorialidad, sino que estamos en el espacio gracias al conocimiento, digamos, digital, ¿no?, y las comunicaciones que nos permiten hacer esto. Hoy tenemos este hecho que es una maravilla. También tiene su lado oscuro, pero en este momento lo vamos a ver desde el punto de vista de las oportunidades que nos ofrece. Bien, no sé, Natalia, ¿qué te parece que pudiéramos conversar un poco? Porque si no, sería, Sí. yo puedo seguir como 3 horas más hablando, pero no es un poco la idea, esto es un conversatorio. Sí, sí, vamos a habilitar el espacio por si hay algún comentario, una pregunta. Bueno, ahí en el chat dice, no sé si querés prender el micrófono y... Voy a dejar entonces de... Creo que es Cortés, Franco Cortés. No sé si Franco quiere activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola, Francisco Cortés. Ah, Francisco, ahí va. Sí. hola Francisco, Hola, muchas gracias por la presentación. tú eres de Me, Chile, si me sé tu nombre. sí, me interesa demasiado desarrollar algún proceso de investigación, acción, participación, aunque todavía no lo hago, y tengo algunas preguntas. Dime. ¿Podría leer mi comentario? Bueno, resueno con la idea de escuchar las voces de los Sí. colectivos, ¿sí?, como dijo Victoria. Y mis preguntas son, ¿se ha desarrollado procesos de investigación, acción, participación desde grupos de personas con vivencias extraordinarias, que desde la psiquiatría se llaman psicóticas? Por ejemplo, personas escuchadoras de voces. Y si conocen como algunas experiencias específicas, dónde, o si no conocen, ¿qué consideraciones debiéramos tener para desarrollar procesos así, desde estos colectivos? Por ejemplo,
¿sería mejor desarrollarla presencial o virtualmente? A ver, bueno, ahí, Natalia, no sé, ¿te parece? Voy a hablar con Sí, ¿preferís Francisco. responder o...? Ya, Dale, dale. ya, sí. Bueno, me parece muy interesante, digamos, el referirse a esta lógica de cómo algunas personas que poseen algunos trastornos o alguna patología puedan referirse a la situación y al contenido, digamos, de lo que viven, de lo que les obsesiona o de las ideas que se desarrollan con frecuencia y que ellos de alguna manera expresan o tratan de controlar dependiendo en el nivel de tratamiento en el cual se encuentren, ¿verdad? Mira, yo no conozco mucho sobre investigación, acción con ese tipo de población, ¿ya? Sí conozco investigaciones muchas sobre este tipo de pacientes, pero hechos en la lógica de unos que hablan sobre los otros, sobre qué delirios tienen, clasificación de los delirios, ese tipo de cosas, manifestaciones psicóticas frecuentes en mujeres, en hombres, en adolescentes. Toda esa información, hay mucha investigación, evidentemente, que seguro tú también has leído bastante, pero en la lógica de la investigación-acción no conozco mucho y reconozco mi absoluta ignorancia en ese tema en particular. Ahora que creo que es muy interesante, ¿no? Muy interesante en el caso también de los trastornos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los trastornos de personalidad. Creo que ahí hay un ámbito tremendo, porque las personas que se les identifica como poseedores de un determinado trastorno de personalidad son las personas como todos nosotros que tenemos nuestro, bueno, que tenemos, digamos, nuestros énfasis, ¿no? Desde un polo, digamos, neutral, desde una normalidad en la cual la alteración no existiera, cuando el trastorno, la alteración son parte inherente, digamos, del funcionamiento humano, ¿no? Lo que significa de estar emocionado, de estar amando, de estar peleado, de estar enojado, de estar furioso. Todas esas emociones nos van dando una determinada forma de reaccionar. La normalidad de los sepulcros es inconsistente, incoherente con la vida. O sea, la vida es y se acompaña, digamos, permanentemente de la emoción, ¿no? O del trastorno, como dirán algunos, en los cuales, por ejemplo, tú que eres de Chile, sabrás cómo en Chile permanentemente se siente como una cosa positiva el no mostrar las emociones, ¿no? Los sujetos más flemáticos, los sujetos que menos dan a conocer sus emociones son como consideradas como personas un poquito más serias, ¿no? Una persona que se ríe mucho en algunos sectores ya le molesta un poco porque se ríe, pues se ríe tanto, es como algo negativo, ¿no? Entonces me gustaría mucho conocer una investigación y si tú en tu colectivo estuvieran dispuestos, pudiéramos perfectamente poder armar algún tipo de proyecto, ¿no? Esa es la idea de un poco enamorarles de la idea de investigar en investigación-acción, ¿no? La idea de investigar, de conocer el mundo desde las variables compartidas con la población que vive cotidianamente determinadas situaciones de vulnerabilidad. Eso es la propuesta que nosotros queremos mostrarle a través de este conversatorio y de este curso en general, ¿no? De dar las herramientas cognitivas, las herramientas metodológicas o el interés por desarrollarla, porque en un rato o en una hora no vamos a enseñar la metodología, ¿no? De la investigación-acción, sino a qué puede aportar, ¿no? Cuáles son sus fundamentos, o a lo mejor en otro conversatorio podemos también hablar de los pasos metodológicos, de las exigencias de rigor, ¿no? De la forma en cual se trabaja en la simultaneidad entre la construcción del problema de investigación, la generación de los objetivos y la recolección de los datos como una sola situación, absolutamente contradictorio o ajeno a la lógica tradicional de la metodología científica y el método, digamos, que implica
la secuencia de una serie de pasos. Esta investigación tiene algunas licencias que no deja de ser rigurosos también, pero que también se transforman en una norma de la diferencia. Entonces me parece muy bien, Francisco, lo que tú planteas, y es una muy buena inquietud, es una buena idea, es relevante, está dentro del ámbito, digamos, de una población vulnerada, y creo que pudiera ser muy interesante. Ahora, claro, como todas las cosas, quien pretenda acompañar a un grupo en esto, es en esta organización de una investigación, sí tendríamos que tener algunos tipos de clases, por decirlo de alguna manera, para manejar un poco más la metodología, que es algo que yo no he tocado en este momento. ¿Ok? Bien, gracias Francisco, gracias Victoria. Muchísimas No sé si gracias. gracias. No sé si alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, podemos entonces continuar y bueno, dejamos para el final lo que vaya surgiendo. ¿Te parece, Me Victoria? parece. Me Dale. parece. Bien. Bueno, ahora un poco rescatando algunas de las frases del Mayo francés de seamos realistas, exijamos o queramos lo imposible. Bueno, es una forma, digamos, de comprender la investigación-acción desde el punto de vista de los aportes, por ejemplo, de Falsborda, que dice que es necesario descubrir la base en la cual, digamos, existe las preguntas de los investigadores, las preguntas de investigación relacionadas con una determinada población siempre, para desarrollar los vínculos entre el pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder, ¿no? Acá lo dice muy, muy, muy clarito en 3 líneas el Falsborda en el año 1980, ¿no? En el sentido de que hay una cierta normativa, queremos desarrollar la capacidad de poder identificar ciertos pasos que deben cumplirse para poder hablar de un proyecto investigativo, pero también considerando el contexto cultural, el lenguaje, los ritos, las creencias, las características, las formas de pensar, de vivir de una determinada localidad y la estructura de poder. Porque este intento de avanzar hacia la reflexión crítica con una utopía emancipatoria desde el punto de vista del investigador o de los investigadores, las personas que viven una determinada realidad y que aspiran poder tener, digamos, cuotas de mejora en su calidad de vida, eso no es un sueño, sino que es una aspiración absolutamente real, producto de su situación. A ver, en el ámbito de la salud, la investigación y acción participativa en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el año 2008, 2008 hay a nivel de la OMS, una comisión que estudia las determinantes sociales de la salud. Es decir, 2008, hace, ¿no? 23 años casi, ¿no? Es decir, nada, ayer, en términos históricos es nada, ¿no? Recién hay un reconocimiento a aquello que sabemos de hace siglos, ¿no? Que es la existencia de la determinación social sobre la salud, la vida, la enfermedad. Bueno, pero se reconoce, digamos, esta situación, ¿no? Y bueno, eso es importante en el poder identificar que los procesos sociales pueden producir, pueden generar, pueden establecer brechas en relación a las relaciones de poder que existen en una determinada sociedad, y que ese resultado también va a contribuir
sobre los resultados en salud. Si en la medida que nosotros podamos ser capaces de en cada localidad exigir la existencia de determinados voces de la comunidad en los sectores que definen las políticas de salud para una determinada lugar, bueno, y si esas personas tienen datos, pero datos que provienen, ¿no?, de la investigación-acción, de la generación de entrevistas, de la realización de actividades colectivas en términos de identificar la salud que queremos, las propuestas entonces de poder aportar a estos procesos de resultados de cambios sociales importantes que beneficien la salud de las personas. No es necesario que nos tomemos primero el Palacio de Invierno y que hagamos la revolución tal o cual, con tal o cual apellido, para poder cambiar la lógica de funcionamiento de un centro de salud en un municipio de un sector rural del sur de Chile. No, aquí hay una lógica distinta, en el sentido de que durante muchas décadas los movimientos sociales transformacionales tenían esta lógica, ¿no?, de tomarse el poder y después el poder se iba a encargar de, una vez tomado, de modificar la estructura de funcionamiento a todo nivel. Acá la idea, ¿no?, es que la investigación-acción participa, ayuda, colabora, facilita que las personas puedan reflexionar de una manera más crítica sobre su cotidianidad y que puedan generar, de acuerdo a su propia cultura, expectativas, deseos y anhelos, algunas propuestas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida, desde la producción, no sé, de juegos infantiles a casas de acogida para mujeres golpeadas, en fin, lo que tenga que ver con sus características y con sus necesidades particulares, ¿no? Esa es un poco, digamos, desde ese punto de vista, aunque hablemos de transformación, aunque hablemos de requebrajamiento, digamos, del poder, nos estamos refiriendo a este tipo de empoderamiento de la población a través de la reflexión crítica sobre su cotidianidad en una perspectiva emancipatoria, ¿no? No me canso de repetir aquello, digamos, porque está en la base, en el fundamento de quienes investigan, de quienes investigamos, de quienes queremos mantenernos y quienes esperamos ser difusores, ojalá más o menos, con respecto a la potencia y las oportunidades que ofrece en un continente tan desigual, en países tan desiguales, en situaciones de salud tan desigual, como la investigación-acción puede ser una herramienta, digamos, metodológica, pero profundamente también transformacional. ¿Cómo puede la investigación-acción preguntarse, como decía Francisco recién? Bueno, es importante ver cómo las preguntas que en investigación-acción nos podemos hacer tengan que ver, por ejemplo, con identificar los recursos de salud, ver cómo llegan los recursos de salud, qué recursos tenemos en términos humanos, qué recursos tenemos en la colectividad en términos de materiales, por ejemplo, ahora en términos de vacunas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que estamos teniendo acerca de cómo se está vacunando a las colectividades contra el COVID-19, o sea, no contra el COVID es la enfermedad con el SARS-CoV-2, ¿no?, que es el nombre del virus. Entonces, esos son ejemplos de cómo la investigación-acción puede aportar en el ámbito de las funciones típicas de salud, ¿no?, la función de los recursos de los diferentes grupos. También hay un hecho, digamos, que en el ámbito de la salud, quienes trabajan en esta línea van a estar muy dispuestos a apoyar la idea de que evidentemente los sistemas de salud público-privado reflejan las desigualdades sociales, pero también pueden enfrentarlas. Aquí hay un ámbito de posibilidad para quienes trabajamos en la investigación, ¿no?, en el sentido de poder también
enfrentarla, mirarla, describirla, pero también poder generar instancias relacionadas con las sugerencias de cambio, ¿no? Poder entregarla. Aquí hay un hecho, digamos, en que la idea, la realidad y la transformación son como lados, ¿no? de un mismo objeto, de una misma realidad. Normalmente la transformación está siendo siempre dejada de todo tipo de reflexión sobre la sociedad. Se describen, se ven las características, se ve el funcionamiento, ¿no? Pero el lado de las áreas críticas que ese modelo o esa descripción tiene, normalmente no aparecen, ¿no? Hay una discreta, digamos, oscurecimiento, un desplazamiento discreto de la forma de poder mejorar, transformar o cambiar algo. Entonces, bueno, la investigación acción participativa también puede aportar en el ámbito de las funciones de salud, como aparece ahí en rojo arriba, cuando nos centramos por ejemplo, la atención primaria o en problemas de la gente, como plantea, digamos, en salud mental Francisco recién, ¿no? La investigación acción puede participar apoyando, por ejemplo, empoderamiento social, por ejemplo, lo que tiene que ver con, en este momento en Chile, bueno, en casi toda América Latina y el mundo, con el tema de las mujeres, la organización de las mujeres, las demandas de las mujeres, la participación, en fin. Hay bastante, hay una situación muy activa alrededor de todo lo que tiene que ver con los enfoques de género y la necesidad de producción de conocimiento en esa área. Pero también hay muchas otras áreas que tal vez no tengan la fuerza y la organización que este tema en particular, el de las mujeres, tiene. Pero, por ejemplo, en Chile ha surgido una organización que tiene que ver con la existencia de lo que son las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras, digo las cuidadoras y no los cuidadores, porque son básicamente mujeres, fundamentalmente mujeres quienes cuidan, ¿no? a hijos, posteriormente a cónyuges o a sus padres ancianos. Entonces, las organizaciones de cuidadoras han surgido, que no había una organización desde siempre de cuidadoras, sino que surge la organización de cuidadoras, incluso por sector, cuidadoras de pacientes con Alzheimer, por ejemplo, o de adultos mayores, o de cuidadores de pacientes o de personas con tal o cual patología. Entonces son específicas, pero también han mostrado una capacidad creativa en términos de organización enorme. Ahora que nosotros en Chile estamos viviendo un proceso, digamos, de elección de representantes constituyentes para el diseño de la salud, de la constitución que deseamos o que sea mejor que la que tenemos, y de una salud también, tenemos candidatos que vienen de esa realidad, de la reflexión crítica que ha potenciado a personas de esa situación, en lo cual ni siquiera eran reconocidos como agentes sanitarios, digamos, su acción, ahora lo son, ¿no? Y han peleado por ese reconocimiento legal y lo han obtenido. O sea, creo que con esa situación ha sido tremendamente valiosa para los cuidadores, y de alguna manera el estallido social en Chile de hace un par de años fue muy importante en la participación en los cabildos de las organizaciones de pacientes y de las cuidadoras, ¿no? Tuvieron un desarrollo brutal. Bueno, veamos. Los sistemas de salud tradicionalmente van a tener evidentemente cierta funcionalidad relacionada con fortalecer las capacidades de las personas y de los grupos sociales. La investigación-acción apoyando el quehacer, digamos, también puede aportar bastante, como dice Levenson y Gilson,
que son, digamos, quienes entregan en este momento gran información también acerca de la investigación-acción. Bueno, ellos hablan, digamos, de las posibilidades de trabajar siempre con una perspectiva emancipatoria en los temas, digamos, de género, de la mujer o de la participación en organizaciones de salud, participar en la exigencia de mayores recursos o de creación de determinados programas, ¿no? Es decir, un poco la apuesta transformacional es la siguiente, ¿no? Recogiendo algunos elementos que vienen de la pedagogía del oprimido, digamos, ¿no? En la medida en que observamos la capacidad del grupo de poder generar explicaciones, de poder generar descripciones, de poder socializar comprensiones y transformarlas en propuestas y que esas propuestas cristalicen, pues vamos a poner ahora nuevas propuestas y después otras propuestas, pero la base es la colectividad, ¿no? La base es el grupo. No es el individuo solo con una capacidad creativa enorme generando panfletos en la soledad de su escritorio, sino que es la fuerza del codo a codo, es la fuerza, digamos, de juntos estar reflexionando sobre lo que vivimos, que tiene que ver con nuestra vida, no con la vida de los otros, sino con nuestra vida y lo que queremos. Y bueno, y el éxito o no es algo tremendamente valioso. Yo no sé, a lo mejor acá hay compañeros de México. Jorge desgraciadamente dijo que tenía que irse por otro conversatorio que ellos tenían, pero en México, yo no, unos nombres un poquito difíciles para mí todavía, pero en unas comunidades rurales en México, la comunidad ante lo caro que resultaba los planes y la tecnología, digamos, de las comunicaciones, de celular y todo aquello, se organizan y crean, conjuntamente con unos investigadores, claro que sí, crean una fórmula de poder comunicarse y de usar sin las grandes compañías transnacionales los celulares, ¿no? Y poder, hay un par de experiencias, pero enormemente valiosas del poder, digamos, de la colectividad y la decisión que acompaña a las colectividades apropiándose de lo que son los avances, digamos, en este caso tecnológicos, que es lo que ellos estaban aspirando, ¿no? Individualmente era difícil lograrlo, pero la colectividad lo pudo hacer, lo pudo lograr, pudo usar sus redes, sus contactos, su fuerza, su deseo y pues interesante. Bueno, acá un poco yo creo que es lo que he estado reiterando de alguna manera y que está detrás de esta forma política de investigar o esta forma de investigar con un objetivo y una intencionalidad política que explicitamos, ¿no? Porque siempre la investigación, no hay investigación ni conocimiento neutral, pero siempre está la idea de decir, no, nosotros no nos metemos en política, ¿no? Nosotros somos neutrales, somos asépticos, ustedes serán contaminados, pero nosotros no. Acá, bueno, nosotros sabemos que las ideas están presentes en todo tipo de iniciativa que trabaje evidentemente con los seres humanos. Hay una idea de mantener o no, ¿no? De disminuir o no las profundas desigualdades que existen, sobre todo en territorios tan desiguales como nuestros, en términos sociales. ¿Ya? Bien, bueno, ¿qué se consigue? Evidentemente la reestructuración de las relaciones de poder, en lo cual hay aunque sea un pequeño aporte, ¿no? A una obtención de un mayor empoderamiento social de sectores que están desprovistos de poder permanentemente, ¿no? Eso ya es no solamente un aspecto que tiene que ver con la política, sino que un aspecto que tiene que ver con la ética, ¿no? Un aspecto que tiene que ver con la forma de producir conocimiento de manera ética, de tal forma de que la acción, en este caso de producción de conocimiento, vaya acompañado de un mayor reconocimiento y que
tenga, digamos, una determinada intencionalidad. Esto no es una vara mágica, ¿verdad? De RUC. Hago una investigación de investigación-acción y entro directamente al Parlamento. No se trata, digamos, de una lógica obtusa como ese ejemplo, sino, pero de demostrar en los hechos la posibilidad de que algo que nos produce algún tipo de molestia o sufrimiento puede ser cambiado si juntos lo deseamos. Entonces, eso es tremendamente valioso, ¿ya? El empoderamiento puede ser evidentemente social, transformacional, pero también puede haber empoderamiento psicológico, digamos, en el cual también podamos aportar, estudiar, como el caso que estaba planteando Francisco. Podemos trabajar algunas asimetrías al interior de las familias o al interior, digamos, de determinados grupos de trabajo para poder aportar a una sociedad en términos comunitarios cada vez más equitativa, cada vez menos desigual. Nadie puede desear o creer, digamos, que la sociedad está conformada por seres humanos absolutamente todos iguales, pero no con asimetrías tan terriblemente marcadas por la existencia de asimetrías culturales o económicas que están en la base. Bueno, un poco de lo mismo, un poco la misma idea de que este enfoque, digamos, puede ayudar a generar un mayor poder y a generar textos, a generar propuestas, a generar interpretaciones. Leí un libro muy interesante, o sea, muy bonito, muy hermoso, y en lo cual produjo mucho orgullo entre las personas que lo trabajaron, que es una colectividad de mujeres que en Chile llamamos temporeras, que son las mujeres que recolectan determinados frutos en el tiempo de verano, que se van al campo y trabajan en la cosecha, ¿no? Ahí hay una idea también muy interesante. Esto es una investigación que se hizo hace ya como una década atrás, ¿no? Identificando las formas de pensar, de sentir y de actuar que tenían las temporeras, ¿no? Que trabajan fuera de su casa durante 3, 4, 5 meses y que muchas veces permite ese dinero poder que la familia funcione el resto del año, ¿no? Entonces, permite generar esto que llamamos una cierta capacidad de generar discursos o narrativas contrahegemónicas, ¿no? Que den cuenta de un poder local. Estos somos nosotros. A lo mejor yo no podía decir todo lo que aparece en este libro, yo temporera, pero al leerlo, al estar en las entrevistas con mis compañeras, lo que a ellas les pasa, más lo que me pasa a mí, más lo que le pasa a la otra, vamos generando un discurso que es colectivo y que es contrahegemónico y que nos produce orgullo y que nos produce emoción y que podemos mostrarlo, ¿no? Esa es algo que no es, digamos, solamente responsabilidad de la varita mágica, sino que es responsabilidad de la emoción que produce, ¿no? En las experiencias compartidas, la belleza de estar en conjunto, digamos, creando una interpretación sobre lo que nosotros como grupo somos, en fin, ¿no? Y evidentemente esta mirada contrahegemónica no solamente algo que tiene el valor, digamos, de ser contrahegemónico, de poder levantarse o subvertir una determinada relación de poder que existe en la sociedad y en la cultura, sino que también promueve de alguna manera la justicia social. Cuando los grupos sin voz son capaces no de esperar que venga algún otro dotado, alguna otra iglesia, algún otro vanguardia política a usar nuestra voz inexistente para dar a conocer nuestras demandas, cuando nosotros podemos empezar a decirlas de una manera organizada, estructurada, basada en la investigación, pues evidentemente hay un cambio sistemático que promueve evidentemente la justicia social, ¿no? Por lo menos eso es lo que observamos, ¿no?
Y lo que sí no podemos solamente dejar de decir en este momento, de que sí, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la producción de conocimiento, sí hay, a través del ejercicio de esta manera de producir saber, un profundo cambio y más que un profundo cambio, es decir, una transformación importante, ¿no?, en la forma de construir conocimiento y presentarlo a la comunidad científica y a la comunidad en general. Bueno, uno todavía se le salen algunas cosas que no quisiera poder decir, pero de repente salen. Pero sí, en el ámbito epistemológico, la investigación y acción, si pudiéramos decir que es una especie de magia. Ya, bueno, yo creo que hasta ahora ya, Natalia, no sé qué te parece, pero ya he podido hablar de las ideas centrales. No quiero seguir reiterando, pero sí me interesa entender de que la investigación-acción se nutre de la experiencia colectiva cotidiana, es decir, de una práctica compartida, ¿no? Y que sumando la reflexión crítica y con una intencionalidad de transformación. Cuando uno habla de transformación, no necesariamente es la transformación general y global, sino que de pequeños de cambios de distinta magnitud que pueden contribuir a disminuir las brechas existentes. Así que no sé si quisieran un poco reflexionar. Alguien está hablando con Sí, el micrófono abierto. sí, hay un micrófono abierto. A ver, si lo Ya. puedo silenciar. Bueno, Ahí está. bueno. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguien que quiera tomar la palabra. Verdad que muy interesante, yo me quedo pensando en cómo incorporar, bueno, como trabajadora de la salud y cómo incorporar la investigación-acción en nuestro cotidiano, ¿no? Que todo el tiempo estamos conociendo, investigando y a partir de ahí generando prácticas y viceversa, ¿no? Es en esa dialéctica. Pero bueno, me ubicaba como trabajadora de la salud y cómo empezar a generar esos procesos desde nuestros espacios institucionales, sea el hospital, el centro de día. Nada, me quiero todas esas clases como Federico era, Francisco. Francisco, perdón. Ahí levanta la mano Diana. Diana. Sí, Diana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, Victoria. Yo tengo entre dudas, comentarios o reflexiones, ¿no? Porque yo coincido totalmente con Victoria de que también la investigación acción participativa tiene que ver con la ética, ¿no? También con esta ruptura, con las formas en que se nos ha enseñado a crear conocimiento, ¿no? Y a difundirlo. Por ejemplo, cuando leía el texto que nos dejaron, se me venía a la mente, ¿no? Que claro, hasta en la construcción de un protocolo, ahí también la comunidad tiene que participar, ¿no? Había ahí unos cuadros en el texto de cuál es la diferencia entre la investigación basada en la comunidad, o en la participación, la investigación acción nada más, así, ¿no? Y entonces, con esos ejemplos para mí fueron muy esclarecedores porque pues había uno concreto que decía, bueno, es que no es lo mismo que un investigador o investigadora llegue ya con su tema y con sus objetivos fijados ya por él mismo, y que nada más invite de manera voluntaria a que miembros de la comunidad participen en una entrevista o una encuesta. Y ahí decía el texto, eso no es investigación, acción participativa, ¿no? Porque hay una jerarquía de poder por parte de la investigadora o investigador que ya está tirando línea, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro, muy esclarecedor ese tipo de ejemplos, porque pues muchas de las investigaciones que luego se creen acción participativa,
no son en realidad eso, ¿no? Porque parten como de estos ejemplos de jerarquía de poder o que ya tiran línea, ¿no? Entonces, a mí me parece que incluso hasta la ruptura no solamente es de cómo se crea el conocimiento, sino también en las mismas instituciones, ¿no? Académicas o de creación de conocimiento, porque las mismas instituciones, universidades, institutos, etcétera, incluso algunas organizaciones de sociedad civil que se dedican a la investigación, pues tienen también mucho de estas prácticas, pues muy neoliberales, dirían yo, ¿no? Que tienen que, pues, entregar para hacer puntos, ¿no? Con cierto tiempo. A mí me parece que una investigación a acción participativa real rompe con eso, ¿no? Porque me parece que hasta el tiempo puede entenderse de manera diferente a la hora de la investigación, ¿no? O sea, nosotras desde la academia o de la escuela bancaria nos han enseñado tiempos distintos, ¿no? O sea, tiempos que tienen que ver así con cronogramas de tal mes a tal mes, ¿no? Así, y creo que hasta, o sea, esta propuesta de la investigación de acción participativa me parece que hasta hace ruptura con este tipo de cronogramas, ¿no? Tiempos. Y por otra parte, me generaba yo solita una tensión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también me asumo como persona con discapacidad. Y entonces, pues también yo he vivido el extractivismo del saber, ¿no? O sea, esto que de repente ya una no sabe ni del proyecto ni de la persona que solicitó una entrevista para testimonio y eso, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, es que para mí existió de repente este cuestionamiento porque decía, bueno, es que es necesario que se visibilicen nuestras realidades, ¿no? De poblaciones históricamente vulneradas, etcétera, ¿no? Y entonces, ese tipo de investigaciones que solo son extractivistas, pues en realidad no tienen, o sea, pareciera que en sus objetivos tienen este fin de visibilizar necesidades, pero no el de transformarlas, ¿no? Como el que propone la investigación acción participativa. Entonces yo me ponía en esta disyuntiva, ¿no? De, bueno, es que sí, sí es importante dar mi testimonio, pero pues no de esa manera, ¿no? Pero a la vez decía, bueno, pero es que también es necesario visibilizar lo que una vive, ¿no? Lo que la comunidad está viviendo. Sí, me ponía de repente a cuestionarme así cosas, ¿no? Que luego pasan en la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muy interesante las observaciones que has planteado y cómo has descrito con gran precisión algunas áreas en las cuales la investigación, acción es realmente una posibilidad. Hablar sobre un tema, digamos, que tiene que ver con colectividades vulneradas o vulnerables, no significa necesariamente investigación-acción. Tiene que haber una lógica de relación de poder equitativa, o sea, la investigación, acción participativa, los investigadores o el equipo de investigación y la comunidad, la colectividad, son absolutamente simétricos, ¿no? Los investigadores o el investigador es un facilitador de los procesos comunitarios de reflexión, pero no es el dueño de la investigación, el dueño, digamos, de los instrumentos que llego a aplicar en un determinado lugar. Así que muy bien. Victoria, ahí Jesús Rondón levanta la mano. Ya pues, Jesús, vamos a escuchar tus comentarios o consultas. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Al principio un poco de dificultad para conectarme, pero bueno, ya gran parte de la actividad pues he podido escucharla con bastante atención. Justo yo creo que, digamos, es fundamental que quienes formen parte de este proceso de investigación de acción participativa tengan conciencia de eso, porque, digamos, el problema es cuando el sujeto es pasivo, se convierte en objeto, ¿no? Porque sencillamente va a estar a merced del otro, que se supone que es el iluminado, digamos, en términos más coloquiales, ¿no? Porque le va a enseñar al otro pues que tiene que participar. Entonces yo creo que para que existen esos procesos simétricos
tiene que haber entonces esa conciencia que es lo que en los participantes, que es lo que le va a dar la posibilidad, las condiciones para que puedan asumir esta metodología, lo que ratifica un poco lo que planteaba la profesora Victoria, que este es un proceso eminentemente político, porque la conciencia depende justamente de eso, de un proceso político. Entonces, en ese sentido, yo creo que el desafío es cómo nosotros desarrollamos procesos políticos que logren tener un nivel de conciencia importante en las comunidades para que puedan asumir esto como una herramienta dentro de ese proceso de formación. Porque llevarla así, digamos, como la vacuna, en términos actuales, pues la solución a los problemas, sin que existan estas condiciones previas, pues sencillamente nos coloca en esa posición que compartía la compañera que me precedió. Es decir, que entramos en el terreno de la simulación. Y en ese sentido, de eso lamentablemente tenemos mucho, de personas y organizaciones que simulan que están haciendo investigación de acción participativa, pero al final está repitiendo el mismo modelo asimétrico. Entonces yo creo que en ese sentido, el futuro de la investigación de acción participativa tiene que ver con eso, con los procesos políticos que logren desarrollar los niveles de conciencia en nuestro colectivo, en nuestras comunidades, que permitan que esta metodología sea una herramienta en ese proceso de construcción de otra situación a la que estamos viviendo. Entonces, eso era un poco lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Excelente disertación y bueno, seguimos en este camino, no solamente en teoría, sino en la práctica. Ese es el desafío y por eso, ¿verdad? En este curso que nosotros estamos implementando como Grupo de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, tenemos como un aspecto inevitable, por decirlo de alguna manera, imprescindible más bien, el que las personas que participen pues pertenezcan a algún colectivo, alguna organización en que estas cosas que estamos conversando también puedan ser trabajadas, reflexionadas y por supuesto, y esa es la idea, actuada, llevada a la realidad. Eso. Bien. Natalia, ¿hay algunas personas que en el chat que están pidiendo, que han planteado alguna Sí, palabra? ahí los leo. Ahí leo. Bueno, felicitaciones por la exposición. Victoria, muchas gracias por exponer sus conocimientos. Excelente manejo de las temáticas, dice Geraldi. Antes, bueno, decía Francisco. Francisco, que veo FCO. Mil gracias, Victoria, me motivas aún más para investigar. La participación democrática de la investigación acción participativa me recuerda mucho al cooperativismo, las prácticas dialógicas y colaborativas. Después, los saberes populares como contrahegemonía cultural, a la alienación cientificista y tecnocrática en salud a través de la historia oficial, decía Ulises. Luego, gracias Victoria Cáceres, contagias optimismo, saludo desde Córdoba, Argentina, Martín Cañani. Miki dice, esta investigación transformadora activa se da en un contexto histórico, en una estructura institucional y en una necesidad financiera. ¿Cómo logras este sueño? Bien, buena pregunta. Bueno, rompe con las lógicas del modelo. Después dice, tengo comentario, dice Miki. Miki, ¿querés prender tu micrófono? Primero, gracias Vicky, es un honor poder escucharte, estoy en Chicago. Primero, un poco siguiendo con la idea de que esto parece una excelente, maravillosa idea que también de una u otra forma se trabajó en los 70 y en los 80. Sin embargo, me preocupa en términos de el contexto histórico. No podemos desfasarnos en términos de decir, bueno, se da esto en un momento determinado de la lucha de clase. Esa es una. La segunda, lo que significa es que tú estás trabajando no en el sistema ideal de institución. O sea, yo trabajé a nivel del estado de Illinois
Y te digo, claro, nosotros queríamos trabajar en términos de salud mental, crear nuevas alternativas, pero nos decían, usted tiene 5 sesiones con adolescentes, no hay otra alternativa. O sea, y te dan un paquete y tú vas a trabajar determinadas cosas. Eso es un poco lo que significa estar encarcelado en una institución gubernamental. La segunda, el tercer factor, cuando trabajas en una organización no gubernamental, es el financiamiento, ¿ya? Y el financiamiento muchas veces va unido a determinadas reglas. O sea, ¿qué es lo que yo voy a lograr? ¿Cuánta gente voy a ver? O sea, desde el punto de vista cuantitativo, muchas veces más que cualitativo. Entonces, tú creas muchas veces expectativas con el grupo con el cual estás trabajando, pero ¿y después de eso qué? Y ahí están un poco las interrogantes que tengo. Bien, claro. Perdón, Victoria, comento, hay 2 personas más, bueno. son las, voy a ver la hora, son y 40. ¿Te parece que escuchemos los comentarios Sí. de quienes están ahí con la manito y después hacemos el cierre? Sí, me parece, Natalia, sí. Perfecto. Interesante lo que plantea Miki, sí. Sí. Sigue Alonso Serradel. Sí, hola. Hola. Bueno, muchas gracias a Victoria y a quienes han hecho los comentarios. Yo me enteré por internet, ahora caché que era un curso, así que creo que como que me colé, como decimos por acá. Pero bueno, agradezco igual, les agradezco porque creo que va en la línea de lo que estamos hablando, bueno, de compartir estos saberes y esta experiencia. Yo me quedé pensando en algunas cosas que compartieron. Yo he sido parte acá de un proceso también de investigación y acción participativa a partir de organizaciones cooperativistas, principalmente de cooperativas de trabajo y organizaciones autogestionadas de la economía solidaria acá, ¿no? Y bueno, hemos tenido, entre medio hubo la revuelta, después vino la pandemia, hay un montón de situaciones entre medio, y de ahí han salido, bueno, varios aprendizajes, ¿no? Y yo quisiera un poco como instalar un poco algunas dudas que también yo creo que nos surgieron ahí. Pues uno es un poco cómo y de dónde surge la motivación y los objetivos de estos procesos de transformación y de estos procesos de producción de conocimiento, porque no todas las investigaciones que son participativas necesariamente son investigaciones que producen acciones, ¿no? O que están orientadas a generar transformaciones, pues de hecho el Estado acá tan neoliberal suele también, y en espacios como estos, no digo que en esto porque yo no les conozco, pero en otros espacios que me ha tocado estar, principalmente son funcionarios públicos a quienes se les entregan las herramientas de la investigación-acción y los conceptos de la educación popular y cómo existe toda esta cooptación por parte del Estado que no es nueva, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen los objetivos, ¿no? Cuando este proceso de producción de conocimiento pierde el control, perdemos el control de quienes investigamos de esto, ¿no? Entonces, un poco cómo ha sido tu experiencia, Victoria, en relación a eso, y también esto quizá como la necesidad que tenemos las organizaciones populares o las comunidades organizadas de desarrollar, de emprender también procesos de producción de conocimiento y transformación social también, con mayor autonomía de esta dependencia de las instituciones públicas, ¿no? Eso quizá lo primero. Y segundo, me gustaría hacer en tu experiencia como sobre los resultados de estos procesos, porque es habitual, yo vengo de otra área de las ciencias sociales, y es habitual como leer muchos textos teóricos, pero pocos procesos prácticos, ¿no? Y yo por ahí como indagando un poco en la experiencia de Falsborda y de otros compañeros y compañeras, claro, como esto de, por ejemplo, las cartillas, de este disco de vallenato que sacaron en los años, si no recuerdo, 60, 70 ya en Colombia, que en el fondo como que van también popularizando en el mejor sentido de la palabra los conocimientos de las propias comunidades, ¿no? Esas 2 cositas. Y muchas gracias nuevamente, agradecido y saludo a todos ahí los compañeros. Gracias, muchas gracias. Queda, perdón, Jimena Pardo, que es la otra compañera que levantó la mano. Sí, ¿Está Jimena? Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ya, perfecto. Quería agradecer a la Vicky por su excelente ponencia, súper excelente, muy buena. Bueno, les cuento, yo soy mapuche, pertenezco a varias organizaciones indígenas y dentro de esa una organización que se llama Red de Salud Indígena.
Bueno, mientras conversaban, la verdad es que mientras exponías me pasaban muchas cosas, pensando primero desde la descolonización y cómo nosotros siempre hemos sido factores de observación y los antropólogos y los sociólogos y los investigadores siempre nos van a mirar y nos preguntan, después sacan información, se van y construyen sus propios constructos y a nosotros nos dejan como siempre, ahí, ¿no? No, ningún cambio. También como pueblo mapuche resistente, siempre tratando de liberar nuestra cultura, tratando de que la gente nos conozca y poder levantar desde nuestra cosmovisión todo lo que somos como seres, ¿sí? Y dentro de las cosas interesantes que tú nombraste y me llegó muy profundamente, cuando tú dices que nosotros siempre tenemos que estar reflexionando, criticando para poder detonar, ¿cierto? Cuando dices eso, quiero contarles algo, una cosa como anecdótica de nuestra cultura. Hay un concepto que se llama Inerumu, que habla sobre la importancia de la autoobservación. El mapuche siempre tiene que estar autoobservándose, el ser siempre tiene que estar autoobservándose, porque de lo contrario no puede hacer ninguna acción cambiar, ¿sí? Cambiar lo que está pasando. Y siempre está ligado a lo que en donde vive. Entonces está ligado a la naturaleza y desde ahí es una... siempre está recibiendo información externa e interna, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, nada, yo creo que, no sé si estábamos adelantados o los indígenas éramos muy ignorantes, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me siento que lo que tú hablas, nosotros lo hemos vivido siempre, ¿no? De una manera quizás diferente, no con tanta tecnología, sí, no con tanto estudio. Y bueno, eso solo quería decir, que a partir de la situación pandémica que estamos viviendo, nos juntamos varios indígenas, por ahí va la Erika que está, que es una de las gestoras de esta acción, y mientras vamos haciendo, pues, acción, todo el rato investigando, viendo lo que va pasando, cambiando las fórmulas para poder llegar a más, y bueno, veo que parece que ese conocimiento está como en el aire, porque cómo nos llega, no lo sé, yo no sé nada de investigación, mi rol es, soy Kimel Chef, y yo soy profesora, y trabajo como terapeuta hace harto tiempo, y mi área es la salud mental, así que estoy súper agradecida de que me den como soporte ideológico, como para poder después armar alguna cosa más estructurada para el sistema, digamos, porque para nosotros es nomás, ¿sí? Ya, eso era mi aporte. Bien, gracias. Gracias, Jimena. Qué interesante lo que plantea y me encantó lo que dices de la reflexión sobre lo vivido como algo absolutamente inherente al ser, ¿no? Es muy, muy valioso y muy similar, o muy parecido a lo que está en la base de la investigación-acción. Tal vez con alguna diferencia en el sentido que la investigación-acción nos exige la colectividad. No como un proceso solo individual, sino inherente, digamos, al colectivo, porque hay una idea de transformación social, no solamente de transformación individual para la optimización de mis formas de pensar y de ser en el mundo, sino que también hay un afán, digamos, inherente a la concientización. La concientización y la reflexión, o sea, es vehiculada por la reflexión crítica. Nosotros podemos estar en un ambiente, viviendo en una realidad, por ejemplo, no sé, en un sector vulnerado, pero no formar parte de iniciativas transformacionales nunca, ¿no? Y pasar la vida entera sin cuestionarlo, sino que eso es parte de la realidad. Eso es parte de lo que significa ser en el mundo. A lo mejor a lo más diré algo como, bueno, eso es lo que me tocó, alguna cosa de esa naturaleza, en que naturalizo lo existente. El poder de la reflexión crítica es que se desnaturaliza lo inequitativo, ¿no? Y se ofrece la posibilidad de poder hacer algún cambio, ¿no? Eso es muy poderoso, porque por eso partí con las reglas del método, porque es un momento crucial en la civilización, en lo cual a través de la investigación nos distanciamos de la creación de conocimiento, nos distanciamos de la divinidad. Este es un momento en que a través de la reflexión crítica
apoyada por otros elementos como la educación popular, la ideología de la liberación en algún momento, ahora ya con muy poca resonancia, desgraciadamente, pero todo lo que viene con el mundo digital y con las reflexiones acerca de la necesidad del paradigma del sur, como lo plantea Boaventura, ¿no? En este momento tenemos otros referentes teóricos y también de acción que nos puedan permitir poder generar un conjunto de explicaciones compartidas que nos permitan poder generar nuevas formas de avanzar en este tránsito histórico que ya aprendimos que no es asalto, sino que es paso a paso, que es en procura de un mundo mejor, para decirlo de una manera un poco más romántica o un poco, digamos, más afectuosa. Pero las transformaciones sociales, hemos visto en el siglo XX las grandes experiencias de fuerza que significaron, por ejemplo, la revolución bolchevique, pues termina en nada, ¿no? Termina cayendo a las pocas décadas, tal vez no tan pocas, pero igual termina cayendo en menos de un siglo y eso evidentemente tiene que hacer y nos hace, digamos, repensar las formas de ir avanzando en términos de emancipación. ¿Cuál es la clave? Y esto es ya una apreciación personal, la reflexión crítica que permite una conciencia, un espíritu inquieto, un espíritu, digamos, que esté abierto en términos de conciencia, identificar los aspectos éticos y no éticos de la vida, es de allí al tránsito organizacional, a crear una organización, a conversar con las personas que trabajamos, no sé, en la feria, en el campo, en algo similar, y empezar a surgir ideas, es algo en el cual la apuesta no está garantizada, ¿no? Como decía el compañero que habló recién, o sea, los resultados no son parte de la investigación. La investigación es el poner la semilla de alguna manera en que la reflexión crítica organizativa en otro momento va a tener a lo mejor otra forma, o va a seguir reiterándose, o va a seguir produciendo necesidad de incorporación de personas en la definición de políticas locales. Es el poder de lo local, ¿no? Es el poder, digamos, de colectivo de aspirar en una determinada dirección. Y la investigación-acción es como en un momento de cruce, un facilitador en esa dirección, ¿no? Bueno, todas las acciones y todos los proyectos de investigación tienen ese terrible problema que Miki muy bien lo planteaba, que es la situación de los presupuestos. La situación financiera, evidentemente, eso es una dificultad. Para poder, hay muy pocos concursos, por lo menos en Chile prácticamente no hay concursos de investigación que tengan, en los que hay, que es CONICYT, pero que también ha disminuido mucho su fondo, claro, no hay muchas investigaciones, acciones proyectos de investigación, acción que ganen los concursos, ¿no? Entonces, muy poco. Hay que ser creativo también en esa lógica. Es cierto lo que plantea en términos de limitantes para poder cambiar. Las formas de proveer el cambio desde el conocimiento a las organizaciones sociales hacia la estructura del Estado o lo que sea, siempre es muy difícil. Es muy difícil avanzar. Bien. Hay algunos comentarios en el chat, voy a terminar de leerlos. Bueno, perdón, dice Victoria, muy buena tu participación, felicidades también a Ximena. Si podrías compartir el término que mencionaste para la autoobservación. Hay una pregunta para Ximena. Y luego... No, perdón, antes hay un comentario, hay una pregunta. ¿Investigación, acción participativa sería el sinónimo de participación protagónica? Hay una pregunta ahí. Previa a eso también hay preguntas. Por ejemplo, desafíos asociados a pedir el financiamiento externo al colectivo. ¿Qué opinan respecto a hacerlo?
bueno, ahí vuelve el tema de la financiación. A ver qué más. Bueno, dice Mariana, cuando escuchaba a Ximena me hace pensar en el principio saber meditar dentro de los 13 principios del buen vivir, ¿sí? Y bueno, ahí esos serían los comentarios, Victoria. No sé si alguien más Perfecto. tiene algún otro. Estar ine rumun, dice Ese es Jimena. el término. Bien. Bien. Bueno, dependiendo de la organización que nosotros vayamos haciendo en el contexto de este curso de salud mental y buen vivir, bueno, vamos a ir haciendo como ya todos sabemos, conversatorios quincenales, en los cuales vamos a ir haciendo como una especie, digamos, de foro, ¿no? Sobre algunos de los aspectos sobre los cuales estamos leyendo, con el propósito de poder incentivar nuestra propia reflexión crítica, ¿no? En la medida que nosotros en el curso estamos sabiendo que somos nosotros y el colectivo, digamos, en el cual pertenecemos, en el cual también se puede ver beneficiado por esta documentación, por las lecturas, por esta disposición, digamos, no solamente, digamos, a leer, sino también a tener este encuentro y estas conversaciones que estamos teniendo en este momento, que son tan importantes como cualquier exposición. Bien, Eso. ahí también hay aportes, como para ir cerrando, porque ya estamos en hora. Okay. Leo los últimos comentarios. Dice, pienso en que se investiga desde el cómo y el por qué, y para mí habría que poner delante el con quiénes, desde dónde y para qué, dice Adrián. Gerardo, bueno, agradece el conversatorio, excelente. Ahí quedaron las preguntas de Adrián, que sí, es un poco lo que veníamos hablando de la participación y el sujeto a sujeto, no sujeto a objeto, ¿no? Claro, Eso hay ahí una... tan importante. Claro, hay ahí un cambio, digamos, y una exigencia muy importante en términos de una, por decirlo así, para que suene muy fuerte, de una revolución epistemológica, ¿no? De una exigencia importantísima. Aquí estamos hablando de sujetos que se encuentran para definir el qué, el cómo y el para qué. No es que yo venga con ya la definición en mi problema de investigación del qué, el cómo y el para qué, y ustedes si les gusta bien y si no, bueno, contesten esta encuesta. ¿Ya? No es esa la idea, pero evidentemente que en algún momento hay que construir el por qué y el para qué, porque tiene cierta similitud con alguna lógica del proceso, digamos, de planteamiento del proyecto y de la investigación. O sea, si pretendemos ubicarnos en esta lógica de que nuestro quehacer sea un proyecto, sea una situación investigativa, tiene que evidentemente conducirse en con estas exigencias, ¿no? De la existencia de un problema de investigación, con los elementos del problema, con los objetivos, con los plazos, con la metodología, en fin, ¿no? Pero sí, como lo hemos dicho, que es un encuentro horizontal entre comunidad e investigadores. O sea, los investigadores tienen que estar dispuestos, digamos, a que su objetivo o su qué sean transformados, ¿no? Que sus prioridades sean modificadas por las prioridades y por los objetivos que pueda tener la comunidad con respecto al tema, ¿no? Y estar dispuesto a aceptarlo. Clarísimo. No solamente que le aplaudan. Sí, Bueno. muy claro. Bueno, ahí entró José León, no sé si antes de cerrar quiere decir algo. Logró arreglar el carro. Bueno, solamente un saludo, mi excusa porque lamentablemente no tuve un accidente, pero se me accidentó el vehículo, pero muy satisfecho con esta nueva jornada. Pude puntualmente escuchar a Victoria, como siempre, brillante, y bueno, felicitaciones. Nuestra invitación para el próximo conversatorio sobre educación popular, la otra herramienta fundamental
de la propuesta de salud mental colectiva y buen vivir. Investigación, acción participativa y educación popular, sin ninguna duda que son nuestras dos herramientas fundamentales en este proceso de teorizar la práctica, darle prioridad a la práctica, lo que por el contrario hacemos en nuestras universidades y centros educativos en la educación formal. Primero la teoría, de la teoría vamos a la teoría y la práctica queda como una investigación. En el caso de la investigación social, vamos a investigar a la gente. Resulta que aquí le estamos dando un giro de 180 grados. Vamos a investigar con la gente. La gente no son objetos, son sujetos. Son tan investigadores como cualquiera que tenga un PhD, una maestría, en fin. Pero mis saludos a todas y todos. Un verdadero placer compartir con estos instantes finales del conversatorio. Buenísimo, gracias José León. A veces le digo José, a veces le digo León. Solo voy a decir chiquito. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando y bueno, nos encontramos en el conversatorio de acá a 15 días sobre educación popular. Con respecto a las asignaciones y demás, ya saben que cualquier consulta la pueden trasladar al mail o a los grupos de WhatsApp. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Gracias Victoria y gracias a todos los compañeros y compañeras que se han sumado a la participación, a la escucha, a dar su comentario y sus preguntas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chau, chau. Ay, lindos los corazones. Me encantó. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Adiós.